a ver, deme un segundito nada más, déjeme lo abro. Déjeme lo abro. A ver. A ver, espérame, aquí no. Vamos a ver, digo, es que sí puede pasar que esté equivocado. A ver, ¿me puede leer la pregunta? Sí, debe alegar las causas de improcedencia. Es que ahí es donde yo digo, puede ser las partes o el quejoso, quien pone, pues sí, pues es el que procede, ¿no? El que pone o hace la demanda, el quejoso. Pero ahí yo también digo que pueden ser las partes, cualquiera de las partes. Ahí, esa es una de mis dudas. Ok, ahorita lo vamos a ver con la ley. Nada más de un segundito, déjeme. Es que sí está un poquito confusa las respuestas. Bueno, es que ese cuestionario no lo hice yo. Ay, espérame, porque es que no lo puedo abrir bien. No puedo, Sí, no. porque ahí puede ser cualquiera de las partes, ¿verdad? Puede inconformarse. Sí. Se me hace que no está bien formulada la pregunta. Déjeme. Ok, déjeme le tomo screenshot y lo vemos. Ahorita lo corrijo. Sí, Ay, Chihuahua, aquí está. Déjeme nada más abro. No, de hecho, qué bueno que me comentan, porque sí sucede que a veces no se guardan bien las respuestas o se selecciona una que no es. Entonces sí está muy bien que nos hagan las observaciones, porque como todo es, pues, electrónico, realmente, pues, a veces sí no se guardan las cosas como las guardamos. Y por ejemplo, este cuestionario, pues no lo hice yo, ya estaba en una de las Sí, aulas o a lo precargadas. mejor yo la tengo mal realmente. A ver, vamos a ver. Se me hace que la voy a tener que modificar. A ver. Es que no me acuerdo qué artículo es. Pero normalmente, A ver, deme un segundo. Bueno, la improcedencia empieza en el artículo 61 más. Sí. Pero realmente, bueno, ya estuve leyendo toda esa parte, pero no habla realmente como que el quejoso es el que debe alegar las causas de improcedencia, no lo dice así tal cual. Entonces hay otras causas, pero yo no veo así relativamente como que sea el quejoso, entendiendo que quien pone la demanda o quien puede inconformarse, pues realmente, o sea, si es el quejoso o una de las partes, o las partes, ¿no? Es que sí, de hecho sería, híjole, a ver, está como que puede ser, es que me salí, es que le iba a decir la respuesta correcta. Bueno, la respuesta correcta, según el cuestionario, ¿verdad? Es que, a ver, déjame ver cómo dice en el screen. Bueno, la respuesta que toma como correcta, según el cuestionario, es la autoridad que conozca el juicio. Y es que sabe que traigo en la cabeza el Código Nacional de Procedimientos Penales. Acabo de dar clase con ellos y todavía traigo aquí lo del código. Sí, porque mire, bueno, nos menciona el artículo 61 que el juicio de amparo es improcedente y nos menciona varias circunstancias por las que es improcedente. Entonces, para esta improcedencia,
quien debe determinar que es improcedente debe ser la autoridad, ¿sí? Aquí las partes, por ejemplo, el, el, el quejoso, él no puede determinar si es improcedente. Entonces aquí sí no aplicaría. Ya, discúlpeme, no había captado bien la duda, porque le digo que traía todavía lo del otro código. Ya abrí el código, ya vi. Entonces, sí, normalmente es la autoridad la que declara una improcedencia, ¿sí? Entonces, no sé, ¿cuál puso usted? Las partes. El quejoso. Es que la pregunta dice, ¿debe alegar las causas de De improcedencia. improcedencia? O sea, yo ahí entiendo que debe alegar las causas de improcedencia cuando ya hay cuando le regresan una demanda, ¿no? O sea, que no procede. Entonces, el quejoso o las partes son los que tienen el derecho de, Bueno, pues como es que ahí verificar. ya sería promover algún tipo de medio de impugnación en contra de esa resolución en donde se haga la improcedencia, ¿sí? Mire, vamos a hacer una Ok, cosa. entonces si es la autoridad. Sí, sí es la autoridad. Es que a lo mejor usted se está confundiendo en donde dice alegar, ¿sí? A lo mejor usted se imaginaba que cualquiera de las partes puede oponerse a eso, y la verdad es que no, eso ya se hace entre autoridades, ¿sí? Lo que es la improcedencia de un juicio. Eh, Mire, como quiera lo vamos a ver, como quiera lo vamos a ver ahorita para entenderle un poquito mejor. De hecho, Sí, les tengo, gracias. sí, ahorita como quiera, lo desglosamos un poquito más. Les voy a dejar aquí un video que tengo precisamente de las causales de improcedencia. Entonces, ay, perdón, se los voy a presentar y ahorita lo vemos con la ley de todas maneras para entenderlo un poquito mejor. Discúlpenme si me agarraron fuera de la jugada. Les digo que es que vengo saliendo de la clase de penal y me quedé con varias cosas, pero ya estoy con ustedes. Ok, vamos a ver el video. Ahorita, por favor, alguien enciende su micro y me dice si pueden ver si pueden ver el video. ¿Pueden ver el video? O sea, la pantalla. Bueno, ya ahorita ya no. Hace un ratito sí estaba nada más el principio. Ok, ahí creo que ya está. Ahorita me dicen porque vamos como un poquito desfasados. Ajá, sí, nada más la pantalla. Ok, vamos a esperar a que se cargue bien y empezamos. Te doy la bienvenida a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema bastante extenso relacionado al juicio de amparo. En este video te voy a exponer y explicar las causales de improcedencia del juicio de amparo. Así que, comenzamos. Pues bien, empecemos por saber que el juicio de amparo, en su ley, considera un total de 23 causales de improcedencia. Todo esto contemplado en el artículo 61 de dicha ley. Vamos a ver fracción por fracción estas causales y su explicación. La fracción 1 establece que el amparo no procede contra adiciones o reformas a la Constitución. Esta causal de improcedencia tiene una base bastante lógica, puesto que es claro que no puede violar la Constitución una modificación a la Constitución. No obstante este precepto, el proceso que debe seguirse para realizar una modificación a la Constitución sí puede ser violado. En esa tesitura podría reclamarse el proceso legislativo propiamente. Las fracciones 2, 3 y 4 establecen la improcedencia en contra de actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal
y las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues bien, las fracciones 2 y 3 van encaminadas sobre todo en la improcedencia de los actos relacionados a la designación de plazas y movimientos internos del Poder Judicial Federal. Ahora bien, no significa que no exista como tal algún proceso en caso de arbitrariedades, ya que para esto existen los procesos que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es decir, sí existe forma de combatir una arbitrariedad, pero no mediante el amparo. En relación a la fracción 4, la razón es muy obvia y tiene relación en cuanto a que el amparo es improcedente en temas electorales por regla general. La fracción 5 establece la improcedencia en contra de actos de los congresos en aquellos procesos de objeción, falta de ratificación o nombramientos para ocupar cargos en dependencias del Estado. Esta causa de improcedencia tiene su razón de ser en virtud de que no puede quedar paralizada la administración pública por razón de un amparo, en la que no pueda definirse un cargo público en tanto no se resuelva este. Esto conllevaría un problema en la administración pública en los 3 niveles de gobierno. La fracción sexta establece la improcedencia en contra de resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Esta causal de improcedencia tiene un origen de bastante lógica, puesto que sería redundante que en contra de un mismo proceso de amparo o un recurso resuelto en amparo proceda el juicio de amparo. La fracción 7 establece la improcedencia en contra de los procesos que realizan los congresos en los que se les dote de soberanía y discrecionalidad, como el caso de los juicios políticos, siendo esta causa de improcedencia una muestra de respeto a la división de poderes. La fracción 8 determina la improcedencia en contra de normas contra las cuales ya se haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. Y bueno, te preguntarás, ¿qué sucede si existe un acto de autoridad fundamentado en una norma que tenga una declaratoria de inconstitucionalidad? Pues bien, al respecto, la propia ley de amparo, en su artículo 210, establece el proceso cuando esto sucede, ante lo cual se inicia un proceso de denuncia, ya que el amparo sería improcedente porque sería redundante estudiar una inconstitucionalidad ya declarada. La fracción 9 dice, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Esta causa de improcedencia tiene su razón, como muchas otras, en evitar la redundancia en los procesos de amparo. Fracción 10. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo, pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Esta causa de improcedencia tiene dentro de sí misma su propia excepción. Su origen, como en la anterior, es evitar la redundancia del proceso de amparo, pero su excepción deviene en que el segundo amparo sea con motivo de actos de aplicación distintos. Y es aquí donde debemos poner mucha atención en nuestros procesos, ya que si es el caso de que existe otro acto de autoridad, aún y exista ya un amparo resolviéndose, interpretando este precepto a contrario sensu, podríamos decir que procede el amparo por ser un acto de aplicación distinto, y en este caso sí procedería el amparo o su ampliación. La fracción 11. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Es causal en los mismos términos para evitar redundancias en procesos de amparo. La fracción 12. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción 1 del artículo 5 de la Ley de Amparo, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Ahora bien, de esta causal de improcedencia tenemos la referencia a uno de los principios del amparo, que es el de agravio personal y directo, del cual pronto se realizará un video, así como de interés jurídico y legítimo, del cual ya tenemos un video en el canal.
Las fracciones 13 y 14 establecen la improcedencia contra actos consentidos, ya sea de forma tácita o expresa. Ahora bien, aquí hay ciertos temas relevantes a tomar en cuenta, como por ejemplo, ¿qué podemos entender por una manifestación expresa o tácita de voluntad que implique la aceptación del acto reclamado? Pues bien, una manifestación expresa de voluntad implica que el quejoso ha realizado actos tendientes al cumplimiento del acto reclamado por la autoridad. No obstante, un claro ejemplo de que esta causal tiene sus excepciones es en el caso de actos administrativos, como podría ser una multa infundada, ya que una multa puede pagarse y aún así reclamar su falta de fundamentación. Fracción 15. A ver, vamos a esperar tantitito. Fracción 15. Ok, ahí está. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Esta causal de improcedencia incluso tiene su origen dentro de la propia Constitución, ya que todo lo relacionado a la materia electoral debe ventilarse en los tribunales especializados para esta materia, y no así en los juzgados federales, tribunales unitarios, tribunales colegiados, plenos de circuito, salas o Suprema Corte. Fracción 16. Contra actos consumados de modo irreparable. Esta causa de improcedencia tiene muchos matices, en razón de que la propia definición de acto consumado de modo irreparable tiene sus grados. Al respecto, existen tesis de casos concretos como por ejemplo, una orden de demolición. Si dicha orden ya fue ejecutada, el amparo deviene en improcedente, a razón de que aun y cuando se determine la inconstitucionalidad de la orden de demolición, no hay forma de restituir al quejoso en el goce de sus derechos. No obstante lo anterior, dentro de las reformas que se hicieron a la ley de amparo en 2011, se incluyó el incidente de cumplimiento sustituto, en el cual, cuando así proceda, puede pagársele al quejoso los daños y perjuicios ocasionados con el acto reclamado, y de esta forma dar por cumplimentada la sentencia de amparo. Ahora bien, existen actos de difícil reparación que no constituyen causal de improcedencia, y son, sobre todo, aquellos en los que pueda darse la restitución de derechos al quejoso, o bien, incluso realizar el cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo. Fracción 17. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Esta fracción la podrán encontrar más como causa de sobrecimiento que como de improcedencia. En este aspecto, es posible, por ejemplo, en materia familiar, cuando llega a reclamarse hasta el amparo una medida provisional de alimentos y el juicio en lo principal del que maña dicho acto ya tiene sentencia definitiva. Es posible que se actualice esta causa de improcedencia que se consideraría en relación a una causa de sobreseimiento del amparo, ya que en cuestión de alimentos no procede la suspensión del acto, por lo que puede llegar a darse el cambio de situación jurídica que haría consumado el acto de forma irreparable y tendrían que reclamarse de forma ordinaria en el recurso de apelación correspondiente. Fracción 18. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria
algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esta causa es una referencia al principio de definitividad, del cual ya existe un video en el canal. Fracción 19. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En iguales circunstancias, una referencia al principio de definitividad. Sin embargo, esta fracción habla sobre recursos que aún estén en trámite, es decir, agotar los recursos ordinarios implica que estos lleguen a su conclusión y precisamente por eso una causa de excepción es en aquellos casos en los que el recurso ordinario no contemple la suspensión del acto o le imponga más requisitos que el amparo. Fracción 20. Contra actos de autoridades distintos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esta fracción, tal como la 18, solo que en este acto la autoridad es una autoridad distinta de tribunales judiciales, es decir, que sea un acto de autoridad administrativa, con la misma sujeción a las excepciones que prevé el principio de definitividad. Fracción 21. No tienes idea lo impresionante que es este árbol. Un árbol totalmente hueco y quemado. Está totalmente quemado por dentro y totalmente hueco. Y de hecho, si ves este otro, que es Fracción 21. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta fracción está relacionada en relación a aquellos actos de autoridad que pudieran llegar a tener una duración determinada y en el momento en el que cesan sus efectos, el amparo se considerará improcedente. Esta causal de improcedencia está más orientada también hacia el sobreseimiento, que como tal a una improcedencia. Fracción 22. Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Esta fracción implica un cambio en la situación material sobre la que recae el acto reclamado. También está orientada más a una situación de sobreseimiento que de improcedencia. Y un ejemplo podría, como lo vimos anteriormente, ser una orden de demolición. Pero supongamos que dicha orden se suspende en su ejecución, pero sucede un sismo y la estructura se derrumba por causas naturales. En este caso sobrevendría una causa de improcedencia, ya que el inmueble cuya demolición se ordenó se cayó por caso fortuito. Finalmente, la fracción 23. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Esta última causa de improcedencia es tomada como comodín, en el hecho de que la improcedencia del amparo puede llegar a darse por no cubrir requisitos de los principios propios del amparo o alguna causa de improcedencia o sobreseimiento que no cuadre de forma adecuada, pero que de forma analógica pueda llegar a darse con fundamento en esta última fracción. Déjame en los comentarios si te gustaría que se hablara más a fondo de alguna causal en específico. Y bueno, por este video sería todo. Si te gustó y fue de utilidad, no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la Bueno, como ya vimos en casi todo el video, pues nos desglosó muy bien lo que son los artículos
donde vienen las causales de improcedencia, ¿sí? Bueno, nada más vamos a mencionar. ¿Quién era la que me preguntaba ahorita? ¿Era Selena o Celia? No soy yo, Araceli, maestra. Araceli, perdón. Yo fui la que le pregunté Sí. a Araceli. Ok, bueno, ya viendo todo esto, el artículo 62 de la Ley de Amparo nos habla más específicamente de la duda que usted tenía, ¿sí? Que las causas de improcedencia se van a analizar de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Entonces, a lo mejor la pregunta no está formulada así tal cual, pero sí corresponde a la autoridad, ¿sí? Es quien va a ver las causas de improcedencia o va a alegar, como dice la pregunta, va a alegar las causas de improcedencia. Entonces, sí sería la autoridad. Si no han hecho el cuestionario, pues ya les dije una respuesta. Bueno, ya no vamos. Sí, bueno, en el video ya vimos cuáles son todas esas causales. Sí, vamos nada más a desglosar un poquito qué es la improcedencia. Bueno, la improcedencia es cuando un tribunal se encuentra ante una imposibilidad para analizar y resolver sobre el fondo de la cuestión principal, es decir, sobre si es constitucional o inconstitucional el acto reclamado, ¿sí? Recordemos que el acto reclamado es esa resolución de la cual no se está de acuerdo, que a lo mejor el quejoso cree que se hizo de manera inconstitucional, se le violentaron algunos derechos, garantías establecidas en la Constitución, etcétera. Entonces, la improcedencia es eso, ¿sí? Es cuando está el tribunal al que le fue asignado de primera instancia, pues no se encuentra posibilitado, ¿sí? Para analizar y resolver. Las causales de improcedencia, esto no lo dice la ley así tal cual, sí, pero se clasifican en primer lugar en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. En segunda instancia, al que en el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución. Y al último, al que en el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Entonces hay distintos tipos de improcedencia de los cuales pues la autoridad puede declararse pues incompetente, ¿no? Con esta improcedencia, pues no procede, ¿no? Así como lo dice el nombre, pues no procede el que ellos puedan conocer del juicio de amparo. Vamos ahora con el sobreseimiento. A ver, denme un segundo porque si quiero, tenía por aquí un video preparado. Híjole, es que cerré la pestaña. A ver, déjenme ver si lo encuentro aquí rapidito. O no, saben que el sobreseimiento vamos a verlo nosotros. Porque luego se tarda mucho y ya son las 8:44. Bueno. Nos dice la ley que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando, y nos vienen varias causales, ¿sí? De cómo puede proceder el sobreseimiento en el juicio de amparo. La primera de ellas, bueno, vamos a mencionar algunas. Yo les pido que por favor ustedes lean de manera completa lo que son los artículos que se van a estudiar esta semana. Bueno, la primera causal es cuando el quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establece, y en el caso de este desistimiento se va a notificar personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de 3 días. Apercibido de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se va a continuar con el juicio, ¿sí? La otra causal podría ser que el quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos de lo que se establece en esta ley, y que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó. Otro es que el quejoso muera durante el juicio, o sea, si el acto reclamado solo lo afecta a él en su persona,
pues se va a dictar el sobreseimiento. Otra de las causales es que de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se pruebe su existencia en la audiencia constitucional. O sea, si ya se les envió oficios a las autoridades correspondientes para ver si es cierto o no el acto reclamado, y pues todas contestan en sentido negativo de que pues no es cierto, no, o sea, no se conoce de ese acto reclamado, pues aquí se va a dictar un sobreseimiento, ¿verdad? Y la última es que durante el juicio se advierta o contravenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere pues el capítulo anterior del que acabamos de ver de la improcedencia. Cuando alguna de las partes tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo tienen que comunicar de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen constancias que acrediten pues esta causa, ¿verdad?, de sobreseimiento. A lo mejor pudiera ser que el abogado, el abogado particular del quejoso, pues se entere que el quejoso falleció y bueno, él tiene que allegar obviamente las constancias para acreditar dentro del juicio que pues el quejoso falleció y pues bueno, ya se dicta el sobreseimiento. Ningún juicio se puede quedar así pues nada más abierto, o sea, todo tiene que ir culminando. Entonces una manera de terminar con estos juicios es el sobreseimiento. Y bueno, ya vimos algunas de las causales de por qué se puede sobreseer un juicio. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo. Solo puede decretarse cuando no exista duda de su actualización. Bueno, dentro de estas, de estas formas de concluir con el proceso de amparo, con el juicio de amparo, tenemos lo que son los incidentes. ¿Sí? En los juicios de amparo se van a sustanciar en la vía incidental. Esto puede ser a petición de parte o de oficio, según lo que se establezca, ¿verdad?, de cómo sea la circunstancia. Bueno, aquí el órgano jurisdiccional va a determinar, atendiendo a las circunstancias de cada uno de los casos, si se resuelve de plano o amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en sentencia. Vamos a ver la nulidad de notificaciones. Bueno, antes de dictarse una sentencia definitiva, las partes pueden pedir la nulidad. Aquí sí es las partes, ¿sí? Aquí se está involucrando a cualquiera de las partes que intervengan dentro del juicio de amparo. Cualquiera puede pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que le hubiera motivado. Cuando ya está dictada la sentencia definitiva, pueden pedir la nulidad de las notificaciones realizadas, pero con posterioridad a la sentencia, ¿sí?, en la siguiente actuación en la que comparezca. Este incidente se va a tramitar en términos del artículo anterior, o sea, de lo que acabamos de leer, y no va a suspender el procedimiento, o sea, va a seguir su curso. Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se van a desechar de plano. Declarada la nulidad, se va a reponer el procedimiento a partir de la actuación anulada. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de un procedimiento, pues no se notifica de manera adecuada a alguna de las partes. Entonces, si el proceso sigue y sigue y sigue y pues se va quedando rezagado eso, cualquiera de las partes puede decir, ¿sabes qué? Oye, espérate, esta notificación no se hizo adecuadamente, nunca se encontró a la persona o nunca se le notificó personalmente. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues es lo que nos dice el artículo 69. Se tiene que reponer el procedimiento. ¿Qué va a pasar? Se tienen que regresar hasta el momento de esa actuación y volver a continuar con todas las actuaciones que quedaban pendientes. También tenemos lo que es la reposición de constancia de autos. Bueno, este también es un incidente, ¿sí? Porque sí sucede que, o puede pasar, por eso está establecido en la ley, que a veces pueden extraviarse algunas constancias. No digo que sea intencional, simplemente que a veces, pues en el manejo de muchos documentos, pues sí puede darse el hecho de que se traspapele o se extravíe algún documento. Entonces aquí se va a promover un incidente, ¿sí? Esto va a ser a petición de parte o de oficio en caso de que la autoridad se dé cuenta, ¿verdad? Aquí se va a certificar la preexistencia y falta posterior. Para esto, normalmente los expedientes se encuentran física y digitalmente, entonces, pues no va a ser mucho problema reponerlos.
este incidente no va a ser procedente si el expediente electrónico permanece sin una alteración alguna, siendo únicamente necesario en tal caso que el órgano jurisdiccional realice una copia impresa certificada de dicho expediente digital. Es como les decía, realmente no es mucho problema. Si el expediente digital permanece intacto, bueno, nada más se imprime y ya no pasa nada. Pero a veces sí puede suceder que se haya extraviado antes de la digitalización de las constancias. Entonces aquí el juez va a ordenar a las partes para que dentro del plazo de 5 días aporten las copias de las constancias que ellos tengan, ¿sí? O documentos o lo que tengan para lograr reponer lo que falta en el procedimiento. Y bueno, aquí se hace un pequeño, es como un pequeñito juicio dentro del juicio de amparo. Bueno, aquí se va a citar a las partes a una audiencia, se va a celebrar dentro de los 3 días siguientes, en los que todos hayan aportado las constancias, y aquí se va a hablar sobre la relación de las constancias que se hayan recabado. Se van a oír alegatos y se dictará la resolución que corresponda. Si la pérdida de la constancia es imputable a alguna de las partes, la reposición se hará a su costa, quien además pagará los daños y perjuicios que el extravío y la reposición ocasionen, sin perjuicio de las sanciones penales que ello implique. Bueno, hasta aquí terminamos de ver los artículos que corresponden a esta semana. ¿Tienen alguna duda? No, maestra. ¿Nadie tiene ninguna duda? No, maestra. Ah, bueno, ok. No, ya no. Muchas gracias. Ok, bueno, de todas maneras, cuando lean en su totalidad todos los artículos, si van surgiendo alguna duda, pues me mandan un mensajito, ¿sí? Sí, gracias. Ok, bueno, por mi parte sería todo, los dejo, muchas gracias, me voy a otra clase, no sé si también tengan clase conmigo, pero nos vemos la próxima semana, primero Dios. Gracias. Sí, buenas noches, maestra. Gracias, buenas noches, maestra.